I avui ens acompanya un dels artistes del moment, ho dèiem abans, fèiem spoiler, està nominat als Grammy Llatins com a millor nou artista, cada mes l'escolten més de 6 milions de persones només a Spotify, i ha estat un dels protagonistes d'Élite, que és una de les sèries espanyoles de més èxit de la història, i a més tot un fenomen adolescent aquesta sèrie. Paul Grange, ¿cómo estás? Buenos días. Te vuelvo a saludar ahora ya oficialmente en tu entrevista. ¿Cómo estás? Oye, ¿tienes ya pensado qué vas a decir, qué te vas a poner si te llevas el Grammy Latino? Pues si te digo la verdad no tengo ni idea, tío. Sí que tengo alguna idea de outfit, me lo quiero pensar bien porque quiero que sea muy especial, pero ya te digo, no lo he pensado mucho todavía, y el discurso menos todavía. O sea, No, ¿eh? ¿Vas a improvisar o vas a llevar el típico papelito por sí? No, pero es que no lo voy a ganar, no sé, ¿sabes? Yo primero voy a estar ahí, estoy agradecido de que me hayan nominado, tío, y si lo gano, pues no sé, improvisaré ahí. ¿Tú has pensado por qué gustas tanto a tanta gente? Porque de Factor X habéis salido 50.000, pero gente que haya triunfado, sois muy poquitos. Eres tú y pocos más. Bueno, es que no lo sé. Yo lo único que sé es que desde que salí de Factor X estoy trabajando mucho. Este es mi sueño y bueno, me han brindado la oportunidad desde el principio de poder hacerlo. Y le estoy dando durísimo, me estoy comiendo la cabeza en todos los aspectos, intentando hacer el máximo número de canciones posibles y pues no lo sé, algo tendrá que ver por ahí. Y ahora acabas de lanzar segundo disco, Amor Escupido, que claro, que dices, hostia, un disco con 16 canciones en la época del single. Qué tostón, ¿eh? No, yo soy muy de disco. A mí me encanta todavía más comprarlo físico, Claro. ver el libreto, olerlo. Pero claro, alguien que se dirige a un público tan joven, ¿no? Moderno, con un sonido así tan actual, ¿por qué un disco? Y de 16. Pues mira, como tú dices, es verdad que estamos en una época que todo es súper rápido, súper efímero, sacar single, y me parece muy bien. Yo tengo muchas veces ocasiones que hago una canción rápido y me apetece sacarla ese mismo viernes, ¿no? Pero como tú dices, a mí me gusta también el concepto de disco, de englobar todos como muchos ingredientes en una misma bolsa, por así decirlo, y ponerle un nombre. Y pues por eso lo he hecho. Han sido una serie de sentimientos y emociones que he ido viviendo este año, que pues me parecía que tenían que ver la una con la otra, y las puse ese nombre, Amor Escupido. Y como tú dices, me encanta oler los discos. A mí ¿verdad? también. Sí. Lo abro y lo primero que hago es olerlos. Y los agradecimientos. Yo soy muy de a ver a quién le agradece el disco, Claro, ¿no? claro, los agradecimientos molan también del disco. ¿Quién ha molan. compuesto qué? O sea, todo eso es muy chulo. Está bonito, sí. Y tú te involucras en todo, de esta canción en este orden, esta después de esta, la portada que sea así. Pues mira, lo que es componer las canciones y demás, todo, absolutamente. Luego, sí que es verdad que, por ejemplo, en vídeos, en portada y demás, lo hago como, es un tema más general, lo hago lo decido con mi equipo, porque, por ejemplo, Luis Collado está en mi equipo, es una persona que es maravillosa y tiene unas ideas fantásticas, y yo ya termino los temas y como que entre los dos hacemos una idea y pues vamos sacando las cositas. Sabes que el segundo disco siempre es el del vértigo, ¿no? Sobre todo cuando ha ido tan bien el primero. No sé para ti qué ha sido lo más complicado de enfrentarte a eso, a un segundo álbum. Pues sí, en parte lo he pensado, me daba como miedo, bueno, no miedo, pero como cosa que la gente pensase que a lo mejor iba a ser menos o tal. Pero bueno, yo me quedo con que tenía muchísimas ganas de sacar un disco, llevaba 1 año y medio sin sacar música, sin sacar nada y tenía millones de ganas de expresarlo, que lo escuche la gente, que se lo empape y que me digan las opiniones. Y un disco donde la infancia está muy, muy presente. Muy presente, ¿Tú qué sí. tipo de niño eras? Pues yo era un niño muy bueno, yo creo. Yo era un niñito muy bueno, con mis cositas, mis amigos, no sé, muy a lo suyo, ¿no? Pero sí que es verdad que en el disco me doy cuenta ya como una semana después de haberlo sacado que es verdad que hablo mucho de mi infancia y como de encontrar a ese niño de dentro, ¿no? De dentro de mí. ¿Tenías claro que quería ese niño ser cantante de mayor? Completamente, sí. Tenía muy claro que iba a ser cantante, no tenía claro lo que iba a sentir o lo que iba a decidir. En eso estoy ahora, en búsqueda de mis sentimientos, por así decirlo. Pero sí, desde el principio yo supe que era la música, sí. Te leía en una entrevista decir que uno de los objetivos del disco es mostrar que no eres tan malo como se ha dicho. Bueno, sí. No, mi objetivo es simplemente expresarme, ¿no? Expresarme, quiero que la gente me conozca. Yo soy una persona que soy un poco hermético con las redes sociales y... Ah, ya somos dos. Yo no tengo ni Instagram. No. No. Pues es que... Y se me da muy mal, no sé, se me da muy mal. Y me da mucha rabia porque es como que he estado como encerrado y no se me ha visto realmente a mí, ¿no? Entonces, en parte también por eso quiero sacar esta música, estos sonidos y estas letras, ¿no? Para que se me vea un poco y se me conozca un poco. Porque más. tú al final eres músico, pero al final lo que acaba haciendo ruido son polemiquillas, ¿no? De hecho, a ti te han llamado que si homófobo, que si machista, que si pijo. ¿A esa gente qué les dices? Pues mira, yo he estado muy mal todo este año, no te voy a mentir, pero muy mal. Pero me ha servido, todo problema tiene una oportunidad, me ha servido para conocerme de verdad, para saber a quién tengo alrededor de verdad.
para aferrarme más todavía a mi sueño y para tenerlo más claro todavía, como un caballo de carreras, tío, para adelante. Y que ladren, que sigan ladrando. Yo voy a intentar hacer las cosas lo más bonito posible, voy a intentar ayudar a todo el mundo que me quiera ayudar y yo también, para estar con la mayor paz posible y ya está, tío. Sí que ha habido un cambio de chip, ¿no? Porque al principio sí que fue como muy negro aquello y ahora parece que ya las aguas se han calmado, que la gente empieza a ver lo que haces, quién eres, ¿no? Total, ¿no? Y ¿qué te voy a decir? Las redes sociales lo que son, ¿no? Lo que implican y todo. Y encima lo que te he dicho, que yo soy muy hermético y como que me da mucha rabia porque podría haber sido mucho más majete, por así decirlo, en las redes y por presión y tal nunca lo fui, ¿sabes? Entonces yo creo que ya va siendo hora de un poquito pues ir aprendiendo. Es ser un tío adorable en las redes, ¿eh? Total, sí. Para alguien que dice ser tan hermético, tienes 1,3 millones de seguidores en Instagram. Sí. Cuando ves esa cifra, y, no sé, digo, soy hermético, pero hay tanta gente que me sigue. Pues más presión todavía. O sea, yo... No sé, yo desde que tenía 200 seguidores siempre he utilizado igual el Instagram y como que ahora han subido los seguidores y como que da más presión, ¿sabes? Como que surgen paranoias en tu cabeza de están bajando los seguidores, suben, ¿por qué bajan si estoy subiendo cosas, no sé qué? Como que pierdes tiempo pensando cosas que podrían ser súper creativas, ¿sabes? La dictadura del like, ¿no? Le llaman. Totalmente. Y mira lo que ha pasado estos días, creo que fue ayer, que se volvió loco, ¿no? Instagram. Que de pronto gente empezó a perder seguidores y fue como ¡ah! Es lo que entiendo, ¿no? Sí, la gente en plan, oye, me bajan 2 seguidores, otro, 10 más. Claro, es que es el patrimonio de mucha gente, ¿no? Ahí tirado por la borda. Total, sí. Hablábamos de Factor X antes. ¿Tú cómo recuerdas aquella experiencia, aquel programa? Pues la verdad es que fue una maravilla. La principal palabra es Laura Pausini, vamos, me quedé en el corazón con esa persona, es una reina, tío. Si es una diosa en la calle, o sea, en la tele, no te puedo explicar a la cara, tío. Y pues nada, agradecidísimo, eso fue el pistoletazo de salida, por así decirlo, fue la rampita que me permitió despegar, tío, y siempre estaré súper agradecido con todos los compañeros, con toda la gente que me saco de ahí y con todo en general. Oye, ¿y dueto con esa diosa? No estaría mal. Estaría impresionante. Yo, si hace falta, canto en italiano, en francés, en lo que sea para cantar con Laura Pausini. Hombre, Laura, llamamiento, te quiero. Espero que cantemos prontito. Y que también me ha sorprendido que otra de tus diosas es una buena amiga de este programa, Mai Meneses, Nena Da Conte, a quien le dedicas una canción del nuevo disco. Nena Da Conte, vamos, no tengo palabras. Ese momento en el que tú y yo nos volvamos a ver. Te reconozco a través del cristal, no te puedo mentir. Llegas a citar el tenía tanto que darte, ¿no? El estribillo de esta canción. Claro, generacionalmente a ti te pilla lejos, Nena Da Conte, ¿no? Ese OT, ¿qué año fue? 2004, 2005, ¿no? 2000. La época He perdido los zapatos. Sí, es verdad. Es verdad, pero he de decirte que mi hermana es del 90, por ejemplo. Yo tengo una hermanita del 90 y un hermano del 95. Claro. Y me he mamado toda esa música. O sea, también de mi hermano, por ejemplo, todo el rap de los 90, SFDK, todo lo urbano. Me he mamado de ellos. Entonces, por ejemplo, Nena Da Conte, Maná, todos estos artistas, ¿no? Yo los he vivido desde pequeñísimo, tío. Y personalmente Nena Da Conte es como... No sé, es inexplicable, o sea, no la veo ni cantante, es como para mí es una voz, ¿sabes? Que suena dentro de... O sea, no sé explicarte, es como un himno, ¿sabes? Hombre, pues dueto, ¿no? Con Mai. Pues ojalá también, ojalá, tío. Vamos aquí haciendo de Tinder musical, ¿no? Con claro, Laura, con musical. Mai. A ver si... ¿El libro lo has leído, el de Mai? No lo he leído. Está muy chulo. No he tenido el placer de leerlo. Ayer estuve con un compañero aquí tomando una birrita que me dijo que lo tiene y que es impresionante. Oye, además de cantante, de músico, de compositor, también has hecho de actor y además en una serie que no es pequeña, digamos, en Élite. Ajá. ¿Cómo es aquello de vivir esa vorágine, de salir a la calle, que te conozcan en todas partes, en otros países? La verdad es que eso ya es una locura, es como la coletilla, es pues lo que te digo, una locura, irte a un país y de repente ver que esa persona te conoce, es como, no sé, es inexplicable, ¿no? Pero ¿qué decir yo de Élite? Decir que desde el principio es un equipazo, yo no sabía actuar, por así decirlo, yo no sabía lo que era un escorzo, yo no sabía lo que era una posición, yo no sabía lo que era una marca ni nada. Y desde el principio me cuidaron súper bien, a pesar de estar en COVID y demás, fue una situación súper liviana y súper cómodo todo, tío. Y la verdad es que estuvo súper guay. ¿No se pasan con los desnudos? O sea, ¿no se aprovechan de vosotros de, venga, chavales jóvenes, pues a la despelotaros? No, bueno, es lo que es, ¿no? La serie es lo que es, no tiene ni trampa ni cartón. Si la sigue viendo la gente es porque es lo que es, ¿no? Y bueno, pues hay lo que hay. Yo, por ejemplo,
a mí me daba mucha vergüenza pensar antes el hecho de cómo va a ser esa situación, ¿no? Claro. Es como te suelen decir, qué va a pasar si tal, no sé, muchas preguntas. Pero luego, ya te digo, es un curro como otro, hay muchísima profesionalidad, se reduce el set, son 2 momentos al final y lo haces y ya está, ¿sabes? Pero antes sí que es verdad que iba un poco, con perdón, acojonado. Que está bien que se reduce el set, pero luego te ve todo el mundo, ¿no? Y luego te ve, sí. Claro, que es curioso. El set se reduce, pero el mundo no. ¿Y tú en algún momento has tenido ganas, pues yo qué sé, de apagar un poco esto del éxito y decir, hostia, me gustaría salir tranquilamente, ir con mis colegas a tomar algo, Sí. al cine? Pues sí, tío, porque yo creo que me está haciendo un poco de mella aquí en la cabeza y hoy es como que ya me fijo en todo, me pregunto las cosas ya 30 veces y me fastidia mucho, por ejemplo, cuando salgo de fiesta a algunos sitios, por ejemplo, tener que explicarle a algunos amigos o algo así que no quiero estar ahí, pero no porque no quiera estar, ni Claro. porque, no sé, son razones que son externas, ¿no? Pero bueno, sí que muchas veces me gustaría desconectar de eso. Es que debe ser raro, y lo que decíamos antes, que claro, hay gente que se puede ir a Italia y ahí no le conoce nadie, pero con Élite justamente habéis conseguido que te vas a Italia y vas a salir en una foto de algún Instagram, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, hay que vivir con ello, ¿no? No sé. ¿El mundo de la actuación lo vas a seguir explorando? Sí. Sí, ¿eh? Totalmente. El gusanillo, dices, yo entré Élite que no sabía ni actuar, Uy, ahora ya te quedas. El ahí. gusanillo está creciendo y se está convirtiendo en mariposa ya. ¿Y cuándo florece? Florece mucho, ya te digo, está a unas velocidades muy rápidas. Sí, o sea que pronto habrá noticias de Paul Grange. Puede ser, sí. Ahí lo Epa. deja. Oye, ¿y Barcelona cuándo? Porque ahora en Madrid creo que has tocado hace poco. He tocado hace poco, ¿Qué tal tío. fue? Muy bien, tío. La verdad es que me quité una espinita, tenía unas ganas ya de tocar increíbles. ¿Y qué decirte de Barna, tío? O sea, yo aquí, cuando empecé, me acuerdo que llené un sitio con muchas personas, tío, y nunca pude hacerlo. O sea, siempre se posponía, no sé qué, tuvimos que decir que no se pudo por no sé cuántos, y me dio una rabia, tío. ¿En serio? ¿No has Y- tocado nunca en Barcelona? He tocado, pero no mis shows, tío. Hombre, pues O sea, que aquí no va siendo un poco tengo, hora, no tengo ¿no? una espina, tengo una estaca en el corazón así. Pues la grande, estaca hay que ¿sabes? quitarla ya. Hay que quitarla ya. Por eso he hecho el disco, por eso todas las canciones. Voy a venir a Barcelona y espero tocar mucho por aquí porque lo amo. ¿Y pasaràs otra vez por aquí Catalunya? Claro que sí. Sí, eh? Hombre, claro que sí. Pues de momento, escoltau, oients, Amor Escupido de Paul Grange, el seu segon treball. També Merci. tot el seu material anterior el podeu recuperar a Spotify. Paul, ha sido un placer, mil gracias. Moltes gràcies. Nos vemos pronto.